días, amados y amadas hermanas en Cristo y amigos que nos escuchan en esta preciosa mañana, día domingo 13 de junio. Damos gloria a Dios, bendecimos su nombre porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Espero que todos ustedes estén bien en sus casas y que estén listos y atentos para recibir palabra del Señor en esta mañana. Quiero darles las gracias por su fidelidad, que fielmente nos escuchan a través de las redes sociales y están con nosotros, así que muchas gracias y esperamos que sus vidas siempre sean bendecidas. Hoy vamos a tomar un texto bíblico que lo vamos a usar de base para la predicación de esta mañana. Es cortito y es posible que usted ya lo ha escuchado. Se encuentra en Lucas capítulo 18, verso 27. Y dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ese va a ser el tema de esta mañana. El Dios de lo imposible. El Dios que hace posible lo que es imposible para los hombres. Así que vayamos delante de la presencia del Señor por un momento para darle gracias a Dios por esta mañana y para que Dios pues hable a nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gloria, honra a ti, Señor, porque tú te la mereces, Padre. Te damos gracias, Padre, por el cuidado que tú has tenido con nosotros, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado. Y gracias, Dios, una vez más por permitirnos que podamos proclamar el mensaje del Evangelio, el mensaje de tu palabra, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje restaurador. Bendice nuestras vidas, unge mi boca, Dios, con tu Santo Espíritu, para que todo lo que hable, Señor, pues sea dirigido por ti en esta mañana. Te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos. Amén y amén y amén. Dios nos sorprende de manera sobrenatural, mis amados hermanos, cuando nosotros nos atrevemos a creer que Él es la fuente de todo lo que necesitamos, tanto en el orden espiritual como en el orden material. Nosotros nos empeñamos en darle solución a nuestras necesidades y a nuestros problemas, pero en un gran número de veces no encontramos la solución. Esto hace que muchas veces llegue el momento en que nos cansamos de buscar, de resolver los problemas en el matrimonio, arreglar las relaciones con los hijos, salir de la crisis financiera y alcanzar sanidad. Estas son algunas de las cosas que nosotros muchas veces pues, tratamos de buscarle solución. No obstante, mis amados hermanos, aunque muchas veces es difícil de explicar, sabemos que cuando dependemos totalmente de Dios, Dios se las inventa, se las ingenia para ayudarnos en nuestras debilidades y en nuestros conflictos diarios. Pablo anima a los cristianos de Éfeso con estas palabras. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Escuche, ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. El Señor hace valer su poder y la gloria de la forma que soberanamente Él desea hacerlo. Pero nos toca a nosotros creer que Él sabe cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas. Hoy en esta mañana pretendo compartir con ustedes, hablarles sobre los recursos ilimitados de Dios para bendecir a sus hijos, a ti y a mí, del Dios que hace lo imposible posible. Quiero ilustrar esta verdad con dos ejemplos bíblicos tomados del Antiguo Testamento, en lo que vemos cómo Dios es capaz de hacer lo imposible posible. El primero se encuentra en el capítulo 17, del 1 al 5, en el libro de Éxodo. Vamos a ver qué dice allí. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin
por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Agua de una roca. Así es el título de ese capítulo. Y básicamente aquí lo que relata es que el pueblo murmura. Después de haber visto la gloria de Dios en el cruce del Mar Rojo y en la provisión del maná que Dios les daba, el pueblo de Dios tuvo sed y murmuró contra Moisés en Redifín. Ya el pueblo no confiaba en Dios como su proveedor y ahora veían a Moisés como su fuente de provisiones. Es muy peligroso cuando dejamos de depender de Dios, mis amados hermanos, y comenzamos a poner nuestra confianza en otras fuentes de provisiones, tales como el dinero, el trabajo, las relaciones humanas, las habilidades, entre otras. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 19. Fue tal la desesperación del pueblo de Dios que pusieron en tela de juicio si Dios estaba o no estaba con ellos. Dice el texto: tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Verso 7. Es muy peligroso cuando comenzamos a dudar si Dios está o no está con nosotros, o si está a nuestro favor. Ante aquella crisis, Moisés clamó a Dios porque temía que lo iban a apedrear y porque además no tenía una solución a aquel problema. ¿Qué podía hacer él? ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. A veces algunos problemas se pueden resolver arreglando nuestras prioridades, estableciendo una escala de valores, ahorrando finanzas, estableciendo estrategias quizás. Pero la mayoría de nuestros problemas solo se pueden resolver, mis amados hermanos, por medio de la oración. Y a eso apeló Moisés. Y yo te pregunto en esta mañana, cuando tienes problemas, cuando estás enfrentando dificultades, ¿a qué tú apelas? ¿A quién tú apelas? Lo único que nunca debemos de dejar de hacer es, mis amados hermanos, es orar. Nos pueden cerrar los templos como estamos ahora. Pueden que nos metan a la cárcel por ser cristianos. Puede hasta que nos persigan y nos maten. Pero lo único que no pueden prohibirnos, mis amados hermanos, es orar, el hablar con Dios. El orar es nuestro principal recurso como creyentes. Dios no dejó en vergüenza a su siervo Moisés y le respondió: Dios jamás deja en vergüenza a los que confían en él. Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer para darle solución al problema. Llevaría con él algunos ancianos del pueblo para que fueran testigos del poder de Dios y de que Dios sí estaba con ellos. La respuesta de Dios a la petición de Moisés parecía una locura. ¿Cómo que al golpear una roca va a brotar agua potable? Eso es algo que no podemos comprender. Pero Moisés tenía que creer la palabra que Dios le había dicho. Golpearás
la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El verso 6, así lo dice. Y Dios haría el milagro. Pero Moisés debía golpear la peña en un acto de fe, para mostrar su poder, su compasión y hacer un milagro de su misericordia. Dios hizo brotar para ellos agua de una roca. Les dio a beber agua de una peña. Es que los recursos de Dios, mis amados hermanos, son ilimitados. Están fuera del alcance de nuestra lógica, de nuestra mente, de nuestra humanidad. De donde menos pensamos, el Señor nos da lo que más necesitamos. Usa quien tenga que usar para bendecir a sus hijos. Si Dios hizo brotar agua de la peña, ese mismo Dios traerá solución a tu problema, a mi problema en esta mañana. Y nos vamos a quedar sorprendidos, porque así es Dios. Porque Dios hace de lo imposible lo posible. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar del gran poder de Dios? Dios puede abrir fuentes para nuestra provisión de donde menos las esperamos. Él fue el que le prometió a su pueblo Israel en el libro de Isaías capítulo 43, verso 19. Dice, otra vez, escuche bien, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, porque Dios es el que da aguas en el desierto y ríos en la soledad. Bendecimos su gran y bendito nombre. Si el éxodo de Egipto a la tierra de Canaán estuvo matizado con milagros poderosos, Dios le promete a su pueblo que el éxodo de las tierras del exilio babilónico sería superior a los que sus padres habían experimentado. Quienes en este desierto de la vida siguen los caminos de Dios, pueden confiar, pueden estar seguros en la provisión de Dios. Dios no desamparará jamás a sus hijos. El rey David decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso se encuentra en el Salmo 37, versículo 25. Cristo es comparado con la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer las necesidades ni contentar los deseos de un alma como lo puede hacer Jesucristo. Él es la fuente de agua de vida que se abrió a favor de todos los que le buscan. Jesucristo declaró, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, el Dios que hace lo imposible posible, mis amados hermanos. De eso estamos hablando en esta mañana. Segundo ejemplo que quiero compartir contigo se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, los versos del 1 al 6. El profeta Elías predice una sequía de 3 años y medio en los días del rey Acab. El propósito principal de esa sequía era demostrar que el falso dios Baal, considerado por los cananeos como el dios de la lluvia y de la fertilidad, era impotente ante el poderoso Dios de Israel. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósitos definidos. Elías recibe orientaciones muy precisas del Señor. Dios le dice, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado, escuche, a los cuervos
que te den allí de comer. Elías no salió huyendo del rey Acab. Él se fue a la región de Judá porque Dios se lo había ordenado. Fue un hombre que aprendió a sujetarse a la voluntad de Dios. Se movía cuando Dios se lo indicaba. Qué tremendo ejemplo el que tenemos en Elías. Elías tenía que moverse en fe, creer que Dios lo sustentaría durante ese tiempo. A pesar de que Dios rompía sus esquemas, el profeta prefirió obedecer. No se comportó como el muchacho malcriado que lo sientan de castigo, pero permanece de pie por dentro en total rebeldía. De igual manera obedeció Felipe cuando Dios lo sacó de Samaria, donde estaba envuelto en una campaña evangelística poderosa. Hechos capítulo 8, versos del 6 al 13. Pero Dios le ordenó salir de Samaria e ir a hablarle a un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. El secreto de la victoria en la vida cristiana es sujetarse a la agenda de Dios. No es que Dios bendiga lo que yo hago, sino que yo haga lo que Dios bendice. Ahora bien, no quiero pasar por alto un detalle interesante en esta historia del profeta Elías. Y es que Dios personalmente toma las medidas necesarias para cuidar de su siervo Elías. El Señor le dice: yo he mandado a los cuervos, yo he ordenado que te den allí de comer. Y cuando los redirige a Sarepta de Sidón, Dios le dice: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Los cuervos son aves que comen de todo. Hay varias especies de cuervos en Palestina. Se alimentan de carroñas, carne corrompida, de insectos, de residuos de alimentarios, de cereales, de frutas y de pequeños animales. Para los judíos, todas las especies de cuervos eran inmundos. Debían rechazarlas y no comer sus carnes. Levítico capítulo 11, verso 15. Por lo tanto, el que Dios usara estas aves para llevar carnes y pan Elías por la mañana y por la tarde constituía una evidencia más del poder soberano de Dios. Y este incidente confirma una vez más que Dios actúa soberanamente. Él siempre actúa libremente. Nada lo detiene. No tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él quiere hacer en su soberana voluntad. Dice la palabra en Isaías capítulo 40, versos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Que el cuervo fuese un animal inmundo no impidió que Dios lo usara para dar de comer a su siervo Elías. Si Dios usó a los cuervos para que Elías aprendiera a obedecer y a esperar en él, aun cuando Dios mismo hace cosas que él no entendía, Dios hace milagros a favor de sus hijos, a favor de ti, mi amada hermana que me escucha y amigo que me estás escuchando. Que Saulo de Tarso fuera un perseguidor de la iglesia no impidió que Dios lo convirtiera en un predicador del Evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 9. La gracia de Dios triunfa sobre el juicio. Que Cornelio, el centurión de Cesarea, fuera un gentil no impidió que Dios enviara a Pedro a predicarle el Evangelio, se convirtiera a Cristo y Dios lo bautizara con el Espíritu Santo, como lo registra en Hechos 10. La misericordia de Dios alcanza a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados
y se acercan por la fe a Cristo. Nicky Cruz fue un líder de la pandilla de New York llamada los Mouse. No impidió que se convirtiera en uno de los ministros evangélicos mundiales más reconocidos, por medio del cual muchas personas han venido a los pies de Cristo. Elías no cuestionó a Dios, porque eran cuervos los que le servirían el almuerzo y la comida diaria. Pero hoy se cuestiona todo, se juzga todo, lamentablemente. Y esto es sumamente peligroso, cuestionar las decisiones divinas. Nunca deberíamos altercar contra Dios. Queridos hermanos y hermanas, es imposible limitar a Dios. Quien puede ir en contra de Dios y desafiarlo, Dios nunca permitiría que le impongan lo que Él tiene que hacer. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por otro lado, quiero compartir el último ejemplo que se encuentra en el libro del Evangelio según San Juan. Allí nos dice la palabra que había un hombre que llevaba imposibilitado en el tanque de Betesda muchos años de su vida. Se había desconectado básicamente de la sociedad, de su familia. Ya no había esperanza. 38 años es un tiempo muy largo. Era imposible de que él saliera por su propia cuenta de aquella situación de ser un paralítico. No obstante, allí estaba Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el que tenía poder para hacer milagros. Jesús, el que tenía poder para levantarlo. Lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Y Jesús era Dios y Jesús tenía el poder para levantar a aquel hombre de aquella situación. En aquel momento que aquel hombre, dice la palabra, que estaba esperando que removieran las aguas, porque decía, había la costumbre que cada vez, de vez en cuando, venía un ángel y removía las aguas y el primero que entrara se sanaba. Aquel hombre estuvo muchos años esperando, pero desafortunadamente ese día, ese tiempo no llegaba. Pero un día sorprendente, Dios lo visita, Cristo lo visita y lo sorprende y le deja demostrar que Él tiene el poder para levantar, que Él hace lo imposible posible. Y Jesús le dice a él: ¿quieres ser sano? Levántate y anda. Y en ese momento que Jesús dirige aquella palabra de poder, aquel hombre se levanta y empieza a caminar y a adorar al Señor y toma su lecho y sus pecados le son perdonados. Yo te quiero decir que en esta mañana, no importa cuál sea tu situación, cuál imposible tú lo veas, cuán difícil sea para el hombre, qué enfermedad te han diagnosticado, qué situación familiar, personal, matrimonial, financiera tú tengas. Yo creo que en ese Dios que le servimos, el Dios que hace lo imposible posible. Y yo te invito en esta mañana a que tú pongas tu fe como lo hizo Elías, a que tú pongas tu fe como lo hizo Moisés y muchos hombres en la Biblia, a que tú pongas tu fe en Dios y que tú actives tu fe en las posibilidades de Dios, en los recursos de Dios, y que en vez de tirarte al suelo a llorar y a desesperarte y a pelear, tú vayas delante de la presencia de Dios y clame a Dios. Bendito sea su nombre. Quiero cerrar en esta mañana este sermón o esta reflexión recordándote que los recursos de Dios son ilimitados, que Dios hace lo imposible posible. Si Dios hizo brotar agua de una peña, de una roca, para saciar la sed de aquel pueblo rebelde y demostrarle que Él estaba con ellos, cuánto más ahora el Señor está dispuesto a extender su mano a tu favor y a favor de tu familia y de la iglesia. Aviva tu fe y tu confianza en el Señor. Recordemos que Dios usó a unos cuervos para sustentar a su siervo Elías. Dios puede usar lo menos
que te imaginas para sustentarte y bendecirte. Pero es necesario creerle a Dios. Moisés no titubeó golpear la peña en Horeb. Elías no cuestionó a Dios porque usaría cuervos y una viuda gentil para sustentarle. Ambos le creyeron a Dios. Ambos confiaron en la soberanía de Dios. Si queremos tener una vida espiritual saludable, no tratemos de superar los obstáculos por medio de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia voluntad. Centrémonos en el hecho de que Dios es lo suficiente grande y poderoso para hacernos pasar a través de cualquier desafío que enfrentemos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana rica y abundantemente. Y quisiera despedir, ¿verdad?, este servicio, esta predicación, culminar esta predicación con una oración. Yo quisiera que en esta mañana tú cerraras tus ojos. Yo no sé cuál es tu situación, por qué tú estás pasando, qué momentos de depresión tú podrás estar pasando, qué problemas tú estás enfrentando, aparte del coronavirus, ¿verdad? Todos los efectos negativos. Yo no sé, pero a mí me interesa en esta mañana saber que Dios está conmigo, que Dios es mi sanador, que Dios es mi proveedor, que Dios es mi consejero, que Cristo es mi salvador, que Cristo perdonó mis pecados y que ha escrito mi nombre en el libro de la vida. Y yo en esta mañana te invito a que tú cierres tus ojos y que tú pongas tu situación delante de la presencia de Dios. Y que si tú no tienes a Cristo en tu corazón y si Cristo no es tu Salvador, que en esta mañana tú invites a Cristo a tu vida, que Él sí puede perdonar los pecados, que Él sí te puede restaurar, que Él sí te puede levantar del hoyo que tú has caído, que Él sí te puede sacar de la situación de pecado o la situación que tú estés pasando. Recibes a Cristo en tu corazón, dale tu vida al Señor y Él hará. Y a ti, mi amada hermana y hermano que me escucha, que llevas mucho tiempo quizás con una dolencia, con una enfermedad, con algo que tú lo ves imposible, yo te quiero decir que en esta mañana tú pongas eso en las manos de Dios. Dios es el Dios que hace posible lo imposible. Oremos en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra una vez más porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque somos tu pueblo. Tu palabra dice que somos ovejas de tu prado. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y que tú cuidarás de nosotros, Señor. Tu palabra contiene miles y miles de promesas para aquellos que te sirven, para aquellos que te aman, porque todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Señor, tú nos llamaste, tú nos redimiste, Señor. Tú nos lavaste con tu sangre preciosa y yo te pido que en esta mañana tú pongas tu mano poderosa y sanadora sobre los cuerpos de aquellas personas que están escuchando esta predicación y que tú tengas a bien, Señor, misericordia y que tú tengas a bien, Señor, sanarles y levantarles y restaurarles. Reprendemos toda depresión, toda tristeza, Señor. Reprendemos todo aquello que pueda venir, Señor, del enemigo, Señor, para apagar el fuego que tú has puesto en nuestra vida, para apagar la fe, Señor, que tenemos por medio de tu palabra. Que en este día, Padre, tú bendigas cada familia, cada hogar, cada persona que está escuchando, Señor. Que en este día la gloria de Jehová caiga sobre cada uno de ellos, ahí en sus hogares, Padre, que ellos empiecen a sentir el poder de tu presencia. Ese poder, Señor, es unción, esa gracia que viene del cielo. Padre, que nos da fuerza, que nos fortalece, Señor, que nos levanta, que nos abre los ojos, Señor, que podamos escuchar tu voz que nos dice: tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor.
Padre, en el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Padre, que tú bendigas abundantemente a cada uno de mis hermanos y de los oyentes que nos están escuchando en esta preciosa mañana. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios, porque lo que el hombre no puede hacer, tú lo puedes hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre, dándote una vez más gracias, Señor. Amén, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas en Cristo y amigos que nos escuchan en esta mañana. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey.